Bueno, vamos a intentarlo, el tiempo vuela. Por lo que has dicho, Juan, entiendo que caminamos, no nosotros quizás, pero sí nosotros también, hacia una mayor facilidad de reproducción del capitalismo para obtener beneficios, lo que podríamos llamar hacia la desregulación total, que supongo que en el fondo es de lo que trata el programa neoliberal. Tú has hecho alusión antes a eso cuando Saramago decía no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Yo te lo voy a plantear un poco en forma de pregunta, puesto que confiamos en tu no ceguera, por lo que dicen los títulos de tus libros. Parece que hay soluciones, que hay alternativas, y eso sí me queda la duda de si son alternativas que no atentan contra los pilares del sistema capitalista, es decir, que dentro del propio sistema se podrían encontrar soluciones. Es una cuestión que yo no tengo clara. En los cuadernos de Lanzarote decía Saramago que el capitalismo clásico explotaba a los asalariados, mientras que el neocapitalismo explota a los consumidores, que es necesario que la mayoría acumule cosas, o las mayorías acumulen cosas, para que las minorías acumulen capital. Parece imposible no consumir, porque la explotación capitalista también es una explotación ideológica, pero casi parecería que la falta de consumo sería uno de los talones de Aquiles del capitalismo. Si eso es verdad, entre las alternativas, entiendo que cuando hablamos de alternativas hay dos tipos de alternativas. Unas alternativas serán las de los Goliat del mundo, que tú llamas así, y otras alternativas serán las de los David del mundo, ¿no? Porque las alternativas para unos y para otros no pueden ser iguales. Las clases están ahí, la lucha de clases están ahí. Entonces, entiendo que si las soluciones son de clase, para la falta de consumo, cada vez consumimos, se puede consumir menos si cada vez hay menos dinero, el consumo de lujo, el consumo desorbitado de una minoría no provoca una enorme concentración de capital, y por tanto lo que se pierde por una parte no se concentra por otra y se hace cada vez más poderosa. Eso por una parte. Ellos tienen una respuesta ante ese, como un ejemplo. Y entonces, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para los David? Para luchar contra esta serie continuada de estafas de las que tú has estado hablando, de mentiras, que articulan lo que llamamos crisis. Saramago decía que lo que hacía falta era una revolución ética. Él decía, la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Pero tú eres un economista, en principio. Desde la perspectiva de un economista, los David, ¿qué hacemos? ¿Una revolución ética? Bueno, yo creo que hasta los propios dirigentes políticos conservadores, por ejemplo Sarkozy, reconocieron que esta crisis que estamos viviendo era una crisis del sistema. Decían, hay que refundar el capitalismo, porque lo que percibían era que lo que estaba quebrándose era el capitalismo, efectivamente. Y no solamente en lo financiero. Yo he hablado antes de las finanzas, pues entre otras cosas porque es para lo que me habían invitado a que viniera a hablar. Pero esa crisis financiera es paralela a una crisis ambiental, alimentaria, a la que un poquito me he referido, a una crisis ética en la sociedad, ¿no? Es una crisis sistémica. Y además no es ni siquiera la crisis, solo desde el año 70 hasta aquí ha habido más de 130. Por lo tanto, estamos simplemente en la expresión de un sistema social y económico que se basa en unos principios y en unos modos de hacer y en una filosofía y en una concepción del ser humano que son
intrínsecamente inestables, intrínsecamente fatales y que tiende a su autodestrucción. Lo que ocurre es que su autodestrucción no es un proceso mecánico, es un proceso que tiene que ver con la posición que tenemos en ese sistema los seres humanos. Yo tengo la convicción de que cualquier avance que se pueda hacer frente a todo esto que nos está pasando no puede lograrse si no es minando justamente esos principios. Estamos viendo, por ejemplo, que poner en manos de los intereses privados la financiación de la economía es sencillamente condenarse a que la economía esté dando estallidos cada 2 por 3. Sabemos perfectamente, salvo el ciego que no quiera verlo, que poner la salud de la gente en manos de intereses privadas es condenar a una gran parte de la gente a no poder tener asistencia sanitaria o bien tener una asistencia sanitaria orientada a satisfacer la búsqueda del beneficio de compañías médicas o farmacéuticas. Sabemos perfectamente lo que ocurre cuando la educación se pone en manos privadas. Eso creo que no es descubrir el Mediterráneo. El beneficio privado da para lo que da y, por lo tanto, la economía capitalista y la sociedad capitalista dan para lo que da. Puede generar, y lo ha generado, un enorme progreso en unos campos, pero es un progreso siempre acompañado o siempre vinculado a un disfrute muy desigual de ese progreso. Porque, como decía José Luis San Pedro, al quien nunca es mal momento para homenajear y recordar, en las economías capitalistas hay colas invisibles. Claro, la de la gente que no se pone en la cola para comprar porque como no tiene dinero nunca va a poder comprar. Por lo tanto, eso está claro. Ahora, lo que yo creo que tenemos que valorar es cómo se mina eso, cómo se logra salir adelante. Es verdad que en el seno, como también decía José Luis San Pedro, y estoy completamente de acuerdo con él, de los principios y del modo de actuar de la economía capitalista, muy pocas cosas tienen arreglo desde el punto de vista de lograr soluciones que satisfagan a la inmensa mayoría de la sociedad, porque por definición es imposible. Porque en la economía capitalista se produce para ganar dinero, no para satisfacer la necesidad de la gente. Por lo tanto, son dos lógicas completamente contrapuestas. Ahora, eso me parece a mí que no puede llevar pues, a esa idea mecánica de la cual ha bebido una gran parte de las corrientes, digamos, más progresistas desde el siglo XIX, que más o menos venía a pensar pues, como que la sucesión de los sistemas económicos era pues, es una especie de, como la sucesión entre el día y la noche, porque eso no funciona así. Por ejemplo, ¿cómo entendía cuando... disculpen ustedes que cite a Carlos Marx, yo sé que es de mal gusto, pero... ¿qué decía, cómo definía Carlos Marx el comunismo? Decía, es aquella sociedad en la cual hay para a cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad. ¿Qué es la sanidad pública? ¿Qué es la sanidad pública universal? Es eso. Es eso. Quiere decirse que dentro del capitalismo se inserta una lógica que es contraria al capitalismo, consecuencia de la cual es el pulso constante del capitalismo para expulsar de su metabolismo, de su interior, esa pieza que les choca y que les rompe las entrañas y que constantemente está expulsando. Mientras que una parte importante de la sociedad que sabe que esa es la única manera de tener, por ejemplo, en este caso, atención sanitaria, lucha para que la atención sanitaria sea pública. Eso tiene también un nombre, que yo sé que está feo utilizar, que es el de la lucha de clases. Es que eso es así, lo quieran ustedes llamar o no. Entonces, lo que ocurre es que las alternativas no es que estén ni dentro ni fuera,
las alternativas son el pulso de las clases sociales tratando de imponer proyectos frente a las otras. O bien un proyecto de la minoría frente de las clases sociales que son minoritarias frente al conjunto de la sociedad, o de las clases sociales de abajo que son mayoritarias frente a una minoría social. Esas son las alternativas. Nosotros lo que proponemos no es otra cosa que proporcionarle a las clases trabajadoras, a las clases sociales empobrecidas, elementos que pueden generar empoderamiento y que pueden permitir que las cosas sean de otra manera. Naturalmente que si mañana, por ejemplo, se nacionalizara la banca, o si mañana se nacionalizaran grandes empresas estratégicas, como nosotros planteamos, por ejemplo, en nuestro libro Hay alternativas, naturalmente que el conjunto de la sociedad pues no iba a cambiar, pero sí que iba a producirse una mejor gestión y iba a producirse en ese combate un empoderamiento de las clases trabajadoras. Si mañana se lucha y se plantea una reforma fiscal, de manera, por ejemplo, que se combata el fraude fiscal, que equivale más o menos a 70.000 millones de euros en España, si se hace que los grandes grupos oligárquicos sencillamente paguen el mismo impuesto que ustedes, posiblemente no habría tanto paro en España, no habría tanta escasez. Si se gana el pulso de obligar a que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos lo mismo que financia a la banca privada, porque es un crimen, vamos a llamarlo como es, vamos a usar las palabras correctas, es un crimen que España y otros países tengan que estar pagando en total en la Unión Europea 380.000 millones de euros en intereses cada año, que el Banco Central Europeo le dé el dinero al 0,75 a la banca privada y que la banca privada se lo dé al 5, al 6 o hasta el 30% se lo han llegado a dar a Grecia. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Eso es un crimen económico contra la humanidad. Porque eso está hundiendo a Grecia. Porque eso está matando a gente en Grecia. Naturalmente que si logramos y echamos ese pulso contra el Banco Central Europeo, contra la oligarquía financiera que controla la Unión Europea, no estamos saliendo del capitalismo, naturalmente que no, pero estamos ganando pulsos en el poder que es necesario para salir de ahí. En ese sentido yo es como veo las alternativas. Cuando hablamos en nuestros libros y ofrecemos propuestas concretas, sencillamente estamos trasladando a la gente la idea que tiene que tener clara de que mañana mismo un gobierno diferente podría estar tomando medidas diferentes. ¿Iban a cambiar de la noche a la mañana la sociedad? No. Iban a empezar a cambiar la sociedad de otra manera. Y iban a impedir el destrozo que está haciendo un gobierno como este, al cual hay que pedir ya la dimisión. Hay que echar a este gobierno. Hay que echarlo de una vez. Lo que nos parece que es un error y lo que no creemos que sea bueno, porque lleva a la desmovilización, y es lo que continuamente nos dicen. ¿Qué nos dicen los banqueros? ¿Qué nos dicen los grandes empresarios? ¿Qué nos dicen las patronales? ¿Qué nos dicen los partidos gobernantes? El de ahora y el de antes. Que no se podía hacer nada, que Europa nos impone todo, que no hay posibilidad de cambiar, que no hay alternativas, como decía la señora Thatcher. Y hay que decirle a la gente que sí hay alternativas, que sí se pueden hacer otra cosa. ¿Cómo que no se podía sacar las tropas de Irak? Cuando hubo millones de personas en la calle pidiéndolo. ¿Quién ha dicho que hay una ley natural que obliga a hacer un cambio en la Constitución? Se hizo un cambio en la Constitución porque no hubo millones de personas en la calle diciendo que no se toca la Constitución.
Y están haciendo todo lo que están haciendo. Y van a empezar a quitarle sus pensiones, y van a empezar a quitarle su sanidad pública, y van a empezar a quitarle sus escuelas públicas, porque no somos millones en la calle diciendo que hasta aquí hemos llegado y que no admitimos ni un cambio más en esa dirección. Por eso es por lo que pueden, no porque lo diga Europa. Europa lo puede imponer porque no le levantamos la voz a Europa. Y esa es la clave de las alternativas. Solo una palabra más, porque creo que es hora también de que haya debate y diálogo. A veces, muchas veces, ¿no?, cuando damos una charla, perdonen que hable en plural, pero no es porque no es majestático, es que estoy pensando en que Vicens estuviera aquí conmigo. Es muy habitual, ¿no? Siempre hay alguien que nos dice, pero bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer frente a todo esto? Claro, es natural. Han destrozado nuestra sociedad, nuestras formas de hacer colectivo. Eso era su primer objetivo, destrozar la resistencia. La señora Thatcher, a la que tanto alaban ahora, le gustaba decir, no hay sociedad, hay individuos. Eso es lo que han buscado, que cada uno de nosotros creamos que somos nosotros la solución de los problemas que tenemos. Cuando uno está en el paro, le dicen que es que no tiene suficiente empleabilidad. Como si la empleabilidad fuera algo que uno se pone y ahora dice, bueno, voy a hacer 2 máster más, a ver si tengo más empleabilidad. Y luego te dicen que todavía no, que ahora tienes que hacer otro. No, es que el desempleo no depende de tu empleabilidad, depende de las políticas que están haciendo y del reparto de la riqueza que ellos quieren que haya. Y por eso, para combatir el paro, no te interesa estar haciendo un máster de todo detrás de otro, sino organizarte en sociedad, ir de la mano de la gente que tiene el mismo problema que tú, crear sociedad frente a los problemas sociales. Eso es lo primero que nos han quitado, la sociedad. Y como no tenemos la cobertura de las organizaciones, de las redes, pues claro, es normal que la gente diga, ¿yo qué puedo hacer? Porque se ve aislada. Entonces me gustaría simplemente decir un par de cosas. Porque todos podemos hacer cosas, todas podemos hacer cosas. Pero claro, lo podemos hacer no como un granito de arena, sino como decía aquella famosa frase, como un granito de arena que ayuda al que está al lado. Y tenemos un arma poderosísima que no utilizamos. Siempre nos dicen, es que no tenemos medios de comunicación. Tenemos el medio más poderoso, que es la boquita, la boca, para hablar con la gente. Yo siempre digo, aquí, ¿cuánta gente habrá? ¿200 personas? Más. Si de aquí, hoy, saliera el compromiso en cada uno de ustedes, de decir yo, en el mes siguiente, voy a hablar con 10 personas y voy a contarle lo que oigo, lo que leo, lo que me informo, y le voy a explicar, le voy a convencer de que tiene que actuar de otra manera, que tiene que comprometerse, que tiene que salir a la calle, que la van a dejar sin nada. En un mes serían más de 2.000 personas en Granada, un ejército. Porque si esas 10.000 personas hacen lo mismo, ay amigo, Rajoy no duraba ni 20 días. Así que eso es lo primero que debemos hacer. Hablar, conectar. En segundo lugar, me gustaría, ya para terminar, también subrayar algo que la historia, la experiencia social nos ha enseñado. Y lo voy a contar con una anécdota con la que terminamos nuestro libro sobre los amos del mundo. Es una anécdota que tiene que ver con Rose Parks, que era una ciudadana negra que el día 1 de diciembre de 1955, invierno, en Montgomery, Alabama, venía de trabajar y se subió en un autobús. Entonces había leyes de segregación racial
que obligaban a que los negros se sentaran en la parte de atrás de los autobuses, sobre todo si había blancos que ocupaban el sitio de los blancos. Ocupó un sillón, un asiento en la parte delantera. Llegó un joven blanco y le dijo a Rose que tenía que levantarse, que era negra, que se fuera atrás. Y ella no se movió del sitio, desobedeció. El blanco llamó a la policía, la detuvieron, estuvo en la cárcel, sufrió, pero hete aquí que esa detención y aquel acto se convirtió en el detonante de una serie de reacciones, de respuestas y de cambios en la legislación de Estados Unidos, que por lo menos en la ley de derecho acabó con la segregación. Se seguía manteniendo durante mucho tiempo, pero de hecho, pero al menos legalmente desapareció. Aquello fue una revolución. Pues bien, Rosa Parks escribió unas memorias años más tarde, y hay una frase en esas memorias que a mí me gustaría traer aquí, porque son la expresión de cómo ve las cosas alguien que no está ciego. Escribió Rosa Parks: cuanto más obedecimos, peor nos trataron. Así que ya lo saben ustedes. Si ustedes quieren que los maltraten, sigan obedeciendo. Y si ustedes quieren que se acabe ya el maltrato, desobedezcan. Esa es la cuestión. Nuestras madres, nuestras abuelas desobedecieron. Nuestros abuelos y nuestras abuelas desobedecieron. Y todos y cada uno de los grandes avances que ha tenido la historia del ser humano ha provenido de la desobediencia hacia lo que es injusto. Eso es lo que tenemos que hacer. No sigamos llorando, no sigamos diciendo lo mal que están las cosas. Organicémonos, vayamos junto a las personas que tienen nuestros problemas, desobedezcamos todo aquello que es injusto y exijamos que se pongan en marcha medidas que sabemos que se puedan adoptar de otro cariz, de otra naturaleza, y veremos que la sociedad definitivamente cambia. Eso es lo que yo les puedo decir. Disponemos de aproximadamente una media hora para que los que quieran intervenir, siguiendo con Saramago, que siempre decía que había que retomar la costumbre de preguntar y preguntar por qué. Voy a dar paso a las intervenciones diciéndoles que en torno a las 9:15 aproximadamente, esto es un acto de la Fundación Saramago. Hoy es día 25 de abril, aniversario de la Revolución de los Claveles, y queremos proyectar un pequeño vídeo de unos 4 minutos y cantar una canción que muchos seguro que se saben. Lo primero, las preguntas, por favor. Adelante. Allí, al fondo, aquel chico. Es el primero que ha preguntado. Allí. Buenas noches, muchas gracias. Yo quería preguntar, bueno, son en realidad 2 preguntas, pero tienen que ver con la política monetaria que se está siguiendo. En primer lugar, quería preguntar si, ya que el dinero es un bien que tiene valor por convencionalismo, si sería útil respaldarlo con algún bien patrón que le diera valor real, en vez del valor actual que tiene, un poco para que favorece la especulación. Y en segundo lugar, me gustaría preguntar si el futuro, digamos, de
de la economía mediterránea, de la economía del sur, pasa por la salida del euro y la adopción de una moneda común aparte fuera del euro o vuelta a las monedas tradicionales. Y bueno, esas son las dos preguntas. Gracias. Una reflexión. Si nos damos cuenta, Grecia ha dejado de salir en las noticias. Ya no se habla de Grecia. No se habla de que los médicos griegos lloran cuando ven sarna en los hospitales. Están viendo sarna. La gente se está suicidando, no tienen para comer. Decía el profesor antes que se le estaba exigiendo hasta el 30% de interés en el pago de la deuda a Grecia. No sé si nosotros vamos a llegar al punto que está llegando Grecia. Pero evidentemente el sentir de la gente no es el sentir de una sociedad que tiene que encarar una lucha de clases, como os he dicho antes. Hoy, el único debate en la calle es que ayer le marcaron 4 en Madrid y antes de ayer 4 en Barça. 6.200.000 parados en este país. Yo me pregunto hasta cuándo tenemos que seguir esperando, porque es verdad que hay que organizarse, pero no organizarnos para reformar un poco el sistema capitalista, sino para borrarlo del mapa. O hacemos eso, o cíclicamente, que es una expresión muy marxista, volveremos a tener los mismos problemas. Un poco siguiendo la reflexión que ha hecho el compañero, le quería preguntar a Juan Torres, ¿cómo ve ahora mismo, al decirnos que un poco es la desobediencia civil, o como la queramos llamar, la única manera que yo veo es la unidad, como estamos mencionando? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el momento que estamos viviendo en Andalucía, la unidad de toda la sociedad, los partidos, las sociedades ciudadanas? ¿Cómo ve usted en estos momentos, o cuál es el pulso ahora mismo en Andalucía de llegar a una unidad, un frente de izquierdas, donde no solo haya partidos, sino ciudadanos, entidades ciudadanas? Buenas noches. Yo quería preguntarle si conoce la banca ética y casos como Triodos o Fiare y ese tipo de bancos, si los conoce y qué opinión merece. Aparte de compartir plenamente todo lo que se refiere al tema de empoderamiento y de compromiso individual, sí que querría insistir sobre un par de puntos que me parece que son también fundamentales si queremos cambiar las cosas. Uno ya se comienza a apuntar, que es el de la organización. Yo creo que de poco va a servir que desobedezcamos, que nos movilicemos, si no hay una organización que asuma y dinamice y esté vertebrando a la sociedad civil. Lamentablemente, buena parte de las organizaciones hoy están domesticadas, otras no, pero sin organización yo creo que no vamos a ir muy lejos. De manera que quizá el mensaje podría ser también: desobedezcan, concienciense, pero organícense, que es uno de los grandes defectos o de las grandes carencias que tiene la sociedad civil aquí en España. Y otro es el referente a los ideales. En esto que comentaba al final sobre la desobediencia civil del movimiento negro en Estados Unidos, el mismo Martin Luther King hablaba de aquel célebre discurso de Life of a Dream. Entonces el movimiento obrero aquí en España, yo creo que en todo el mundo, ha escrito las páginas tan bellas que ha escrito porque creía en ideales. Es decir, más allá de lo que podía ser una reivindicación inmediata, querían ideales, y esos ideales le movilizaban y le dinamizaban y hacía que aquello verdaderamente tuviera horizonte. Hoy la sociedad lamentablemente ha perdido también el horizonte, ha perdido el ideal. Entonces tampoco podríamos ir a salto de mata, de manera que hoy las cosas están mal, salimos a la calle, mañana están bien, nos volvemos a la casa. Yo creo que, como también se ha apuntado antes, hay que ir pensando en otro sistema, en otro modelo, que fuera capaz de ilusionarnos, para que de esa manera la lucha no fuera solamente una acción y reacción, sino que llevara también un compromiso y una ilusión más a largo plazo. Que tenemos un banco central que no actúa como banco central, cosa que no sabíamos, y no sé si lo sabe todo el mundo. Primero, ¿qué bancos centrales hay en otros países que sí que financian directamente a los estados? Porque parece ser que en ningún sitio está escrito que la Unión Europea tenía que tener tal engendro, que es una de las fuentes precisamente de los recortes. Tú lo has explicado muy bien. Pagamos en intereses al año lo mismo que nos sacan
del bolsillo en forma de recortes en educación, en sanidad, etcétera, etcétera. O sea, estamos pagando con nuestra sangre los intereses que Aznar y Rato en el 98, si no estoy mal equivocado, ayudaron a crear el Banco Central Europeo de esa forma. Pero tengo entendido que el más viene de antes, que viene del Tratado de Maastricht, con lo cual también habría que preguntarle a Felipe y a Almunia, etcétera. Y la segunda es si estamos pagando con nuestra sangre ya los intereses por la deuda pública. Pero es que creo que queda otra más gorda aún, que es lo que avala el Estado español de la deuda privada, que creo que es algo así como 4 o 5 veces más que toda la deuda pública. Y esa, muy posiblemente, nos la van a ir metiendo poquito a poco. Por ejemplo, las autopistas radiales de Madrid, que son una ruina, parece ser que esos préstamos están avalados por el Estado español. Ya se preocuparían Aguirre y compañía. Por lo cual, pues no se la puede dejar caer, como es un problema de la economía española, pues habrá que rescatarlos también como hemos rescatado los bancos. ¿Es cierto o no? 3 cuestiones le quería preguntar su opinión. Ha hablado muy poquito, le ha tocado muy poco sobre los medios de comunicación generadores de opinión, que para mí es un tema importantísimo. Luego, si nos puede informar un poquito más sobre la famosa CITAB, para terminar de darnos ganas de vomitar. Y tercero, ¿qué opinión le merece, después de lo que han sufrido, lo que hemos sufrido los países latinoamericanos, los nuevos vientos y nuevos rumbos que parece que están soplando actualmente en Latinoamérica? Si podemos, de alguna manera, reflejarnos en algo, puede llegar a servir de ejemplo en algo. Muchas gracias. Bueno, una pregunta solo, hablando del poder. Hace una semana se publicaron unos sondeos que llamaban poderosamente la atención, unos sondeos de carácter, bueno, lógicamente la mayoría de la población preferiría una democracia sin partidos, un sondeo que hizo, me parece, que lo Prisa, o sea, así, donde había un reflejo, además de una caída vertiginosa, del PP, del PSOE, de cierto estancamiento en INO, un ascenso de UPyD, no sé. Entonces, da la impresión en estos años de que la movilización ha existido, se ha articulado de diferentes formas, pero se ha articulado, la ciudadanía ha respondido a esa movilización, pero en esta sociedad convulsa, ante esta situación de crisis, de paso de un tipo de sociedad a otro, lo que sí se observa en este país, a diferencia de Italia o de Grecia o de otros países, es cierta esclerosis, parálisis, no sé muy bien cómo determinarla, de los partidos tradicionales, todos ellos, el PP, que obviamente tiene que mantener la línea política que lleva, aunque siga perdiendo ese potencial electoral, ¿no? El PSOE que no termina de saber qué hacer, incluso de la izquierda, que está también un poco parada sin atreverse a hacer una propuesta mucho más sustantiva, incluso UPyD que no hace nada, solo espera a crecer, ¿no? Incluso de movimientos más emergentes que tampoco se quiere lanzar al vacío por si se la pegan, porque este tipo de encuestas. Y la verdad es que es como que en el escenario político no pasa nada todavía desde el punto de vista formal. En otros países, en Grecia ha pasado, en Italia ha pasado, en Portugal hay un movimiento distinto, pero en España todavía la cosa sigue sin cambios. Entonces quería preguntar. Un par de cuestiones, ¿no? Tú planteas la resistencia en términos de lucha de clases, pero la sociedad contemporánea es otro tipo de sociedad, no solo una sociedad de clases, sino que también es una sociedad del conocimiento. En ese sentido, la cuestión de los lobbies de economistas teóricos que hay detrás de parte de la ideología que defiende la reducción del déficit, eso cómo lo plantea, en qué términos, ¿no? Y la segunda cuestión relacionada también con que creo que la lucha de clases es insuficiente, y en ese sentido creo que Saramago sí da luz. Es que si no hay una revolución individual, porque es que, digamos que a las preferentes, a todo esto nos han convencido personas que ganaban su sueldo gracias a convencer a otras de hacer ese tipo de inversiones. Entonces, aparte de que existen estructuras financieras, aparte de que nos podamos tirar a las calles, podemos estar viendo a
a la calle y siguiendo haciendo más de lo mismo en nuestras oficinas. Entonces creo que hay dos cuestiones que no, digamos que no sería suficiente solo una revolución de clase o en el sentido tradicional, que hay estos otros aspectos también que me gustaría que plantear. Bueno, yo me voy a atrever con tanta gente tan preparada que hay aquí, tantos jóvenes. No es fácil para mí intervenir, pero me ha llamado la atención una cosa. Quiero decir de antemano, yo soy un militante de 40, 45 años de la izquierda, de siempre. Nunca me he movido de mi sitio. Y además estoy orgulloso, porque ahora me doy cuenta que hemos estado un montón de tiempo en contra de corrientes y ahora la gente empieza a ver el desastre que está causando. Pero voy a lo siguiente. Una pregunta era, ¿tan difícil es un banco nacional, un banco público? Creo que es importante, pero quisiera, porque se ha referido a este libro de los amos del mundo, cayó en mis manos a través de un amigo. Y cuando yo leí el libro, pues a mi amigo y a otra amiga que también está por aquí, Conce Miguel, pues me reuní con ellos y digo, estas experiencias, esto que estos hombres dicen en este libro, tenemos nosotros que guardárnoslo hablando con nuestra gente, con nuestros amigos, que vemos que no tienen conocimiento absolutamente de esto. ¿No sería bueno ser capaces de transmitir esto a nuestra gente? Y entonces nos atrevimos, solicitamos el salón de actos del ayuntamiento. Yo soy de peligro y convocamos, y peligroso, convocamos por nuestra cuenta, hicimos una especie de cartelillo, lo pusimos por el pueblo y pusimos una conferencia contra la especulación y la economía especulativa. Para hablar, claro, y lo hicimos y le explicamos a la gente de dónde, por qué hacíamos aquello. Hacemos esto porque queremos transmitir esto de unos economistas que normalmente nunca los vemos en la tele ni en esas tertulias, tantas tertulias que hay. A estos hombres no los vemos nunca y nosotros queremos, en la medida de nuestras posibilidades, transmitiros a vosotros, pues ya sabéis, son albañiles, gente en paro, en fin, una serie de gente. Y os digo una cosa, en la medida, yo que soy un obrero, soy cocinero, y jamás me podía yo pensar que yo podría hablar de economía. Pero después de aquel libro me atreví a hablarle a la gente y la gente salía diciendo, tenéis que hacer esto muchas más veces, tenéis que esto que buenas tardes. Más que una reflexión o una puntualización, sí me permitiría sugerir la posibilidad de profundizar en algo que ha salido aquí muy esporádicamente, que es el tema de lo que ha existido entre los seres humanos durante miles de años: el oro y la plata. Esto es algo que tampoco ha salido aquí, es el tema de una palabra usadísima en otro tiempo, que se llama usura. No ha salido ni una sola vez, y que pues nos tenemos que repetir un poco la historia. Podemos mirarla en el orden de todo lo que es el origen de, digamos, el derecho internacional, que es al final el derecho romano, y por consiguiente el derecho o las leyes dictadas por la mejor gente que ha existido desde Adán, o podemos mirarlo desde la perspectiva de lo que ha sido siempre un elemento
que no es más que sustituir, esto es reciente, estoy hablando de 70 años, en el sur de Marruecos, por ejemplo, o estoy hablando en Europa desde antes de la Revolución Francesa, porque todo el asunto asambleario no es más que la fusión del nuevo poder, después de la corrosión del poder monárquico, en fusión con esos poderes ocultos, que se les llama ahora actividades financieras, que sustituyen progresivamente lo que estaba establecido en la sociedad, que eran escudos en España y en otro país, pero siempre eran oro y plata. Y progresivamente han ido cambiando esas monedas de oro y plata por papel. Este es el secreto del banco, no es otro. Cuando se cambie o se entere el mundo de que mientras lleve papel moneda en el bolsillo está implícitamente, específicamente involucrado en el sistema financiero, pues a lo mejor ocurren cosas grandes. Yo no tengo inconveniente ninguno en decir aquí hoy y hace 100 años que me llamo Luis López y en Maracena, Arias de los Bovinos. Y en muchos pueblos de Andalucía, en cientos de pueblos de Andalucía, seguramente hay mucha gente que se acuerdan de los Bovinos. Y yo quiero decir pocas cosas. Hubo un tiempo que yo creía que podíamos hacerle la guerra a la banca privada. Y dije yo, si nosotros tenemos yo 1000 pesetas y tú 300 y el otro 3, las metemos en nuestra casa, hacemos un hoyo de 2 metros, las metemos ahí y ahí las tenemos siempre y no las llevamos al banco. Y me dijo un amigo, dice, pues ahí, a 2 metros de hondo, el banco te lo quita. Y le dije yo, explícame cómo, es que el hoyo eso no lo sabe nadie. Y además, hacer un hoyo de 2 metros cuesta mucho trabajo. Y dice, pues mira, tú pones allí las 1000 pesetas. Y cuando pasan 5 años, abre el hoyo. Y está allí el billete de las 1000 pesetas. Pero solo puedes contar la 10ª parte que podías contar cuando lo metiste. El banco te ha quitado 900. ¿Y tú no te has enterado? Mirá, yo no tengo inconveniente ninguno en decir que llevo ya mucho tiempo y yo hablo con mucha gente explicándole a todos que yo estoy por la insumisión civil. Hay amigos que me dicen que eso no lo permite la Constitución, que esto es ilegal. Bueno, yo es que me he pasado la vida haciendo cosas ilegales. La primera cuestión era el respaldo del dinero. Es un tema técnicamente complicado, pero yo creo que hay un paso previo. Lo que hay que hacer es acabar con el privilegio de creación de dinero bancario que tiene la banca privada. El dinero, la financiación de la economía se tiene que considerar un servicio público fundamental, que esté garantizado por el Estado. Puede haber entidades privadas que formen parte de ese sistema, pero en la medida en que asuman el principio de interés público de la financiación de la economía. Cualquier economía primitiva, comunista, capitalista, del tipo que sea, necesita de la financiación, porque hay pagos que no se pueden hacer en este momento, que se tienen que retrasar y se necesita financiación. Y la financiación es como la sangre de una economía, por lo tanto no se puede permitir que un organismo esté utilizando la sangre que necesita en función del beneficio privado de quien dispone de la sangre. Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental. Ahora, técnicamente, ¿cómo se avanza, cómo se organiza eso? No tiene gran dificultad, aunque sí hay varias opciones que hay que debatir. Hay alternativas. Hay bancos, por ejemplo, en los países escandinavos que prestan sin cobrar intereses. Hay bancos como la banca islámica que también lo hace. Hay cooperativas de crédito que idénticamente actúan de esa forma. O sea, hay centrales de depósitos. O sea, técnicamente, no tengo tiempo ahora de comentarlo, pero
Si la persona que ha hecho la pregunta tiene interés, pues me escribe y yo con mucho gusto le doy el debate sobre eso. Salir del euro, verán, dentro del euro, en las condiciones en las que estamos, España está, como otros países, está condicionada, está condenada al desastre, al abismo. Yo lo defendí, lo dije antes del Tratado de Maastricht, antes de la entrada en el euro. Nos tomaban por locos a los economistas que defendíamos aquello y decíamos lo que exactamente iba a pasar, y exactamente ha pasado, como dijimos, porque sabemos que está mal montado. Cuando digo mal montado, mal diseñado el euro, está diseñado como les interesa a los grandes grupos financieros y económicos europeos. Ahora bien, puede haber una unión monetaria muy beneficiosa. La unión monetaria, la moneda única, es una alternativa muy positiva. La prueba es que los gobiernos progresistas de América Latina están buscando crear una unión monetaria en América Latina. Pero claro, tiene que ser una unión monetaria que anteponga otras finalidades diferentes a las que se anteponen en Europa. Pero salir del euro, en las condiciones en las que estamos dentro del euro, es decir, sin que la mayoría social imponga un criterio político de reparto y de organización social, nos llevaría exactamente al mismo desastre, que los grupos oligárquicos se hicieran ricos fuera del euro. Por eso yo digo, ni con el euro ni sin el euro tiene mis penas remedio. Lo importante no es entrar o salir, lo importante es que una nueva mayoría social en España imponga una nueva forma de entender la política, de entender la organización social y de entender la política económica. Yo estoy de acuerdo, ya lo he dicho, que yo soy anticapitalista. Yo creo que el capitalismo es un sistema que lleva a la explotación y a la alienación humana. Yo creo que eso no está en la discusión. Lo que está en la discusión es cómo acabar eso. Es que, o sea, que si yo viniera aquí y dijera, mire, ante el terrorismo financiero la solución es borrar el capitalismo, ya hemos terminado, nos vamos. Es que eso no funciona así, es que la historia no funciona así. Hay países, hay zonas del mundo en donde pasar del feudalismo al capitalismo llevó casi 400 años. Es que las transiciones en los sistemas económicos implican complejidades. Y me salto a una pregunta posterior, porque efectivamente los sistemas son las clases sociales, pero las clases sociales, lo mismo que yo antes decía, nadie ha visto por la calle a un mercado, nadie ha visto por la calle una clase social. Es que se ha hecho también un constructo muy artificial de las clases sociales. Las clases sociales son personas, son seres humanos. No en balde, los gobiernos más reaccionarios y más fascistas y más derechistas de extrema derecha como la actual, en gran medida tienen su apoyo electoral en las clases trabajadoras. Desgraciadamente ocurre así. Por lo tanto, el problema no es una mecánica de clases, sino es algo más complicado. La banca ética, pues es que, bueno, primero, parece mentira que tengamos que admitir que hay banca no ética. En España el gobierno promulgó una norma de buenas prácticas en la banca que era voluntaria. O sea, los bancos se pueden sujetar a las buenas prácticas de manera voluntaria, es el colmo, ¿no? Bueno, ya un poco más en serio, hay entidades financieras donde podemos depositar el dinero y va a tener una función muy diferente. Se han citado ahí Triodos, que es un banco ya funcionando, Fiare, que espero que dentro de poco sea también banco, ya se puede depositar el dinero ahí, hay cooperativas de finanzas, y eso tiene que ver con una pregunta que también se hacía después. Claro que los ideales son fundamentales, es que el problema es que nos hemos acostumbrado a que lo que hay que hacer es levantar una bandera que ya la gente vendrá. No es así, no es así. Yo creo que las izquierdas se han acostumbrado a tener un discurso súper racional de ingeniería social, tenían la mecánica perfectamente conocida, ya lo estudiábamos cuando éramos jóvenes, el desarrollo de las fuerzas productivas entrará en contradicción con las relaciones de producción y se producirá. No, es que eso no es así.
Las izquierdas tienen que anticipar el nuevo mundo que defienden con la gente, y eso significa generar ideales, compartir ideales. Yo lo llamo a eso adelantar el mundo. Hay que empezar a construir. La gente tiene que ver que la gente de izquierda sabemos organizar la propiedad de otra manera, que no necesitamos bancos, que podemos crear cooperativas financieras de crédito para apoyarnos unos a otros. Eso es acabar con el capitalismo. Nosotros podemos enseñarle que podemos hacer cooperativas para crear viviendas, que podemos resolver el problema del paro de la gente, que podemos darle de comer a quien no tiene posibilidad de comer. Nosotros podemos organizarnos de otra manera. Si nosotros no adelantamos esa sociedad, si nosotros no enseñamos que hay otra manera de ser copropietario de los recursos, de utilizar lo que tenemos, de respetar el medio ambiente, si seguimos consumiendo igual y no somos capaces de organizar cooperativas de consumo, si entre todos nosotros no somos, y las izquierdas las primeras, los que educan en el mejor sentido del término y auténtico de la palabra educación a la sociedad en su conjunto, pues entonces las izquierdas se limitan a ser, pues eso, un micrófono en alto que levanta una bandera y se cree que la gente va a ir detrás porque confía, porque tiene fe. Y la fe sirve para otras cosas. ¿Qué bancos centrales financian a naciones? Pues muchos, o sea, bastantes, cada vez menos, porque eso es una expresión más del pulso. Claro, la banca privada quiere ganar el pulso y lograr que los bancos privados, como en Europa, estén a su servicio. Pero no en todos los sitios es así. Por ejemplo, estos días en Japón, el Banco Central, o sea, el gobierno, un gobierno nuevo, que es un gobierno conservador, pero es un gobierno que no es un traidor, como está ocurriendo, bueno, sin ir más lejos aquí en España o en Europa, y que antepone intereses del conjunto de la población, por muy conservador que sea, y le dice al Banco Central: usted se va a guardar en el bolsillo su lucha contra la inflación. Si no llegamos ni al 1% de inflación, usted se va a guardar en el principio su independencia. Y si usted inmediatamente no acuerda conmigo un plan de intervención en política monetaria que resuelva los problemas, que empiece a poner en marcha el empleo y la actividad económica, le dijo el presidente, el recién elegido presidente conservador, lo dijo en público: si no, intervenimos y hacemos un cambio de estatuto en el Banco Central del Japón. Y el gobernador del Banco Central del Japón se sentó allí, se agachó y se sentó con el presidente del gobierno. Si aquí tuviéramos gobernantes decentes, harían exactamente lo mismo. Y sería a Draghi, que es un banquero que viene de la banca privada para estar en el Banco Central, para apoyar a la banca privada, lo pondrían firme si tuviéramos presidentes del gobierno, no ya de izquierdas o de derechas, mínimamente patriotas, mínimamente defensores de los intereses nacionales, porque es que hundir a una economía o no hundirla para que se salven un grupo de banqueros, me atrevería yo a decir que ya ni siquiera es de derechas o de izquierdas, es de personas decentes, de personas honestas. El que ha robado, el que es un delincuente, tiene que pagar su delito. Yo creo que cuando una persona como el señor Sanz, consejero delegado del Banco de Santander, ha sido condenado en firme por un tribunal, que haya un gobierno ya en funciones que lo indulte, no es un problema de izquierdas o derechas, es un problema de desvergüenza. Y cuando viene una sentencia de una nueva del tribunal y que dice que ese indulto es irregular, y cuando viene otro gobierno y saca un decreto para que el señor Sanz siga de consejero delegado, eso no es una cuestión de derechas ni de izquierdas, es de un gobierno infame, es de un gobierno desvergonzado, es un gobierno que no tiene derecho a ejercer la representación de un pueblo que tiene vergüenza y que tiene decencia. Porque eso, insisto, yo creo que es algo que incluso tiene que ver con la prepolítica, con los elementos básicos que tiene una sociedad que mantener para mantenerse en paz y para tener la estabilidad elemental. La SICAV, yo creo que ustedes lo saben bien, pues son unas sociedades en donde los multimillonarios incorporan su capital, su patrimonio y pagan al 1%, si es que lo pagan.
bueno, luego se ha tocado el tema de los partidos y yo creo que eso se ha tocado en varias ocasiones. Yo creo que efectivamente hay una percepción generalizada, o por lo menos yo no me atrevo a decir que sea generalizada, la mía, es que vivimos en un momento en España en que el régimen de la transición se ha agotado. El gobierno bipartidista, con el apoyo de las derechas nacionalistas, ha dado lo que ha dado. Y yo creo que la gente tiene la percepción, o yo tengo la percepción, de que no hay para más. Que eso es un sistema que ha llegado a unos niveles de corrupción, de reparto escandaloso de lo peor del poder, que la gente ya no confía en ello. Y yo creo que eso obliga a que pensemos en soluciones diferentes. Yo creo que los partidos políticos, las organizaciones políticas son fundamentales en la vida social, pero lo que no puede ser es que los partidos políticos lo sean todo, que vaya uno a votar un año y que hasta dentro de 4 años no te pidan la opinión para nada. Yo creo que la gente está harta de eso. Lo que ha ocurrido con las cajas de ahorros, lo que ha ocurrido con la corrupción, es sencillamente el resultado de que se le ha quitado a la gente la capacidad de controlar, la capacidad de estar ahí, diciendo tú has sido corrupto, te vas. Y eso se puede hacer. Se puede hacer con leyes que establezcan la revocación de los cargos, que hagan una ley electoral diferente, que permitan un control mucho más directo, que haya tribunales que sobre la marcha investiguen y juzguen rápidamente. Lo mismo que tendrían que ir investigarse y pedir responsabilidades a los banqueros, a los dirigentes de cajas de ahorros que han robado de una manera escandalosa a la sociedad. Habría que tirar de la manta y ver qué han hecho esos jueces a los cuales se le han perdido los papeles. Qué casualidad, siempre que al juicio iba un banquero, un financiero, un político corrupto. ¿Cómo es posible que prescriban siempre esos casos? Ahí hay que investigarlo. Es necesario que en España se investigue eso. Y yo dudo mucho de que eso tenga encaje en la Constitución que hicieron a medida de esos partidos. Y yo por eso creo que tendríamos que pensar en que tendríamos que entrar en una transición diferente y que aquí lo que ha ocurrido es que la Constitución ya, a base de no cumplirse, se ha convertido en un papel en seco, en un papel mojado. Y por lo tanto yo creo que tenemos que pensar en abrir un proceso constituyente de diferente tipo, donde la ciudadanía pueda ser realmente la dueña de sus destinos. Y ya para... medio minuto, porque se ha tocado el tema de los medios y el tema de cómo cambiar el debate. Y verán, es que yo a veces lo hablo mucho con Vicens, ¿no?, y con otros compañeros, ¿no?, que efectivamente, pues, muy rarísima vez tenemos presencia en los medios de comunicación. No nos extraña, porque eso va de suyo. Es que estaría bueno que nos llevaran allí a las 10 de la noche a hablar de estas cosas, ¿no? Pero lo sorprendente no es que una televisión o una radio o un periódico que es propiedad de los bancos, que están interesados en privatizar las pensiones, nos llamen a nosotros, que estamos criticando el discurso neoliberal sobre las pensiones. Eso forma parte del problema. Lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que ustedes no estén llamando constantemente a los medios, porque yo les aseguro a ustedes que si miles de personas se descolgaran su teléfono y empezaran a llamar a las tertulias y a los programas de radio y a los programas de televisión y empezaran a denunciar que los economistas y los políticos que hablan siempre tienen el mismo discurso, esos programas cambiarían. Así que no es que ellos sean como son, ellos están defendiendo sus intereses. Es lógico que lo hagan. Son sus medios, los han comprado, los financian ellos. Y los financian y los compran para convencer a la gente, para cegarlos. Pero eso no puede extrañarnos. Lo que nos extraña, repito, es que ustedes no se movilicen. Hagan la prueba. Cada vez que oigan un programa de ese tipo, empiecen a llamar. Y ya verán ustedes cómo los programadores de esos medios tienen que cambiar. Y empiecen a llamar, por cierto, en el que tenemos más cerca y en el que más obligado está a ser plural, que es Canal Sur. Porque parece mentira que teniendo un gobierno de izquierdas en Andalucía tengamos que soportar
una televisión y una radio en donde la opinión económica que predomina es neoliberal. Es absolutamente estúpido. Bueno, mientras Jesús del Río coloca esto, quiero agradecer a Juan Torres, en nombre de todos los asistentes, la magnífica tarde que nos ha hecho pasar, porque con estas cosas nos animamos, seguimos disfrutando e intentaremos cumplir parte por lo menos de lo que él nos ha dicho. Un aplauso de nuevo para él.